Buenas tardes, los invitamos por favor para la siguiente ponencia. Igual los que nos sintonizan de diferentes partes del mundo y de la República Mexicana, los invitamos por favor a que se vayan uniendo desde la vía Zoom para dar inicio a la siguiente ponencia de nuestro Congreso. También les pedimos y les recordamos que pongan en modo, no avión, pero sí en silencio los teléfonos para no interrumpir, por favor, las exposiciones. Muy amables. Muy bien, pues vamos a continuar nuevamente con nuestras conferencias magistrales de este día. Nos acompaña ahora el presbítero doctor Raúl Duarte Castillo. Él es michoacano, ¿verdad? De Purépero, Michoacán. Ha sido rector de la Universidad Pontificia de México. Estudió licenciatura en Sagradas Escrituras en el Bíblico de Roma y se doctoró en el École Biblique de Jerusalén. Ha sido rector del Seminario de Zamora y actualmente es rector de la Universidad Don Vasco de Quiroga en Uruapan. Él sobresale porque ha sido fundador de esta Asociación de Biblistas de México. Ha sido también fundador de la revista bíblica mexicana COL, que actualmente publica la Universidad Pontificia de México. Así que los biblistas de todo México le debemos mucho. Un fuerte aplauso para el padre Duarte. Muchas gracias. Cuando yo era estudiante, para tener dinero un poco allá en Europa, guiaba algunos grupos para ganar algo de dinero y conocer. Entonces, en Grecia todavía existe la ciudad que está ahí cerca de Tebas, y entre Corinto y Tebas hay una carreterita donde a la entrada está una fuente y dice la fuente del recuerdo, y sale uno, y a la salida la otra fuente dice la fuente del olvido. Entonces, el hombre no puede vivir más que de las dos, recordando y olvidando. Y eso mismo tiene que tener la palabra de Dios, es palabra humana también, olvidar y recordar. No puede ser de otra manera. Otra cosa que sitúa lo que yo pienso, verán lo que yo digo, no es más que una opinión. Un profesor que teníamos en la Universidad Hebrea, Sarna, que nos daba sapiencia, la sabiduría, nos llevó a una escuelita de niños que estaban judíos, que estaban aprendiendo el libro de Job. Y dijo, miren estos niños, y el maestro estaba, entonces le dice uno de los compañeros, oiga maestro, Rabay, pues los niños no entienden nada, ¿para qué le está echando a perder su tiempo ahí repitiendo? Dice, no, se lo van a aprender, sí, pero cuando entiendan, ya lo van a saber de memoria. Y entonces le va a servir a cada quien en la vida. Y una tercera cosa para situar lo que voy a hablar es que, decía Langlamé, ese gran profesor que fue mi director, que en la Biblia está el Bereshit, pero no está Besot. En ninguna parte dice que se acabó. O sea que sigue hablando. Está el Bereshit, pero Sof no existe. No, sí existe en la Biblia, pero no existe ninguno que diga Besov, Sefermeel, etc. Entonces, ahora sí voy a leerles un poco lo que yo escribí en estos días. Ante los problemas que nos ocasionan los métodos, algo indispensable de tener en cuenta es empezar con la historia de la investigación sobre el texto que vamos a estudiar, la historia de la investigación. Pudiera ser que encontremos una solución que ya otros la habían encontrado y habríamos perdido inútilmente el tiempo. Esta historia de la investigación
nos proporciona ya un suelo sembrado y a veces casi cosechado, pero ciertamente sembrado. Es difícil encontrar algo completamente nuevo. Es un sueño pensar que los métodos histórico-críticos ya no sirven, que la crítica ha resuelto falsos problemas o, como muchos opinan, el texto estudiado por sí mismo me ofrece más respuestas que las que me dan los comentadores o comentaristas. Algo muy importante de tener en cuenta es que el texto en su estado actual debe ser considerado como un todo. Es decir, el estudio debe hacerse sobre él tal cual está desde el inicio y llegar al final del texto tal cual está actualmente. No andar con remienditos ni con, aquí está el texto, así empezó y así terminó. Se habrán recorrido miles de horas de estudio, pero debe dar razón del texto que se estudió tal cual lo tienes delante de tus ojos. Evidentemente que en este trabajo deberá tener uno en cuenta los estudios y propuestas de otros autores. Habrá que leer el texto, releerlo, acostumbrarnos a sus intenciones, a sus silencios, muchos silencios que tiene el libro de Samuel, que no habla, pero dice uno que hacía David, se decía tarugo, ¿qué? Muchos silencios. Las alusiones a otros textos, palabras que están aludiendo clarito, clarito a otros textos. Esto nos irá entregando el texto a través de sus palabras, de sus uniones, de las formas literarias y palabras claves. Aparecerán las afinidades del texto comparándolo con otros textos afines. Esto evitará irse uno por caminos que ya otros tomaron y fracasaron. Una vez analizado el texto en todas sus semejanzas con otros textos, sus fallas, sus deficiencias, no olvidemos, el texto es humano, también tiene deficiencias, tanto en su transmisión como en su producción, uniones y desuniones, para lo cual emplearemos los métodos que más se adecúen. Solo así dejaremos hablar al texto en su contexto. Y acto segundo, el texto podrá o no podrá entregar lo que quiso decir antes el autor y lo que el texto, prescindiendo del autor, dice, aunque al autor no le haya interesado. El texto sí dice eso y lo puedes leer, pero el texto no me lo andes cambiando. Así podrá continuar hablando el día de hoy a nuestro mundo con las debidas adecuaciones hermenéuticas, que es lo que intentamos hacer cuando hablamos de exégesis o explicación de un texto para nuestra época, no para épocas pasadas. Habrá que empezar por el vocabulario. Un fondo de vocabulario común nos va a llevar a otros pasajes o ambientes parecidos. Ustedes leen el texto que les voy a proponer como ejemplo y leen el capítulo 2 o el capítulo 1 y 2 del segundo libro, del primer libro de los Reyes. Notan los parecidos contra David. Qué bueno, pero no se te olvide lo que me dijo fulanito. ¿Qué? No corta la cabeza, no se te olvide. Me dijo esto. Pero yo no. Tú eres el corazón. Hay vocabulario muy semejante. Una frase redaccional o un miembro de esta frase nos llevará tal vez al estilo de un autor o de un redactor o de un ambiente literario. ¿Qué creen que con nosotros tan solo existió los métodos literarios o los ambientes literarios? No, esto viene de lejos, también había. Entonces nos lleva a este medio ambiente literario. Los nombres de lugar. Los nombres de lugar me puede llevar a centros de formación o transmisión de tradiciones o a darse uno cuenta de remanejos redaccionales. La mención de animales domésticos, de servidores, de viajes emprendidos, nos da una indicación de un medio social, del medio social de estos. Podremos ser conducidos a los relatos que nos interesan en este medio. Tal época o tal corriente de la tradición emplea tradiciones o expresiones más raras en otras partes o no. Partamos del hecho de que los narradores, autores y redactores no hablan, porque cada uno de ellos tiene su manera de hablar. Cualquiera de nosotros, aún compañeros que aquí tengo, hablamos distinto y tenemos una redacción distinta y decimos lo mismo, pero tenemos una redacción distinta.
Tal época empieza tiene expresiones más raras, en otras partes no. Partamos del hecho que los elementos del texto aislados, asociados o en bloque son de alguna manera característicos de este autor, que el autor este es distinto del otro. Cuando nos ponemos a poner, cuando enseñamos nosotros exégesis en nuestras facultades, decir, mira, este autor es distinto, ¿en qué? No se ve. ¿En qué es distinto Jeremías a Isaías? ¿En qué es distinto a un libro histórico del mismo hebreo? Habrá que comparar la sintaxis del texto, analizando con la sintaxis de textos emparentados, así como decía yo, como el vocabulario. No existe un instrumento de trabajo para esto, es decir, un estudio formalizado y manejable de la sintaxis de Génesis a Reyes, por lo menos. Para suplir esto se recurre a concordancias y diccionarios. Debe uno atender más a los diccionarios y ver los diversos sentidos que puedan tener las palabras. La concordancia podrá completar, pues el sentido de una palabra va cambiando con el tiempo. A veces es injurioso en una época determinada lo que antes no era. Un buen instrumento de trabajo es la Biblia hebraica transcripta del 93, 1993. Ahora la concordancia sintáctica es manejable por la informática. Hay que recurrir al ritmo de un autor, ver las raíces profundas de ese ritmo. Padre Alonso Chequel nos decía con mucho énfasis que había que recurrir a la proposición, a la frase. No te me salgas de la frase. ¿Dónde empezó y dónde termina? No metas mitad con mitad. Considerar la sintaxis o la estructura, en qué estilo, en qué estructura está esto. Claro, él saben que era enemigo de muchas cosas. Decía, que no me vengas con que esto, que lo dijo fulano, que es tal, si lo dijo quien lo haya dicho, aquí está la frase. La sintaxis, la estructura, el estilo. El estilo es el hombre y cada uno de nosotros tiene una forma distinta de componer. Las proposiciones, frases son generalmente breves, conforme a los ritmos humanos, a cualquier nivel que se les considere, de la respiración, que va a la sintaxis y al estilo. El arte no imita a la naturaleza. Eso es mentira. Sería una foto y también la foto tiene sus segundos de qué lugar la ves. Si es de que el arte empieza a separarse de la naturaleza, se separa bajo la presión de las técnicas que le imponen la redacción, la transcripción y la difusión de los textos escritos, sobre todo la creatividad del autor o del artista. ¿Cómo van a comparar ustedes un texto de Job con un texto de Génesis? No se pueden comparar. La riqueza, el texto máximo que produjo Israel hasta el día de hoy es Job. No hay otro. Es el máximo, como nosotros tendremos a nuestro Quijote, como Italia tendrá a su famosa Divina Comedia, etcétera. Así también en la Biblia, hermoso, con estilo, Job. Tengamos en cuenta, pues, otro punto, la formación de los escribas y de los futuros escribanos que exigían modelos de composición. Imaginémonos un rollo escrito al filo de un cálamo. ¿Un rollo de qué? Pues compuesto de, ¿qué era lo al principio? ¿Qué tenían ellos para escribir? Aparte de las piedras, que cualquier cosa, no escribían mayor cosa, sino muy poco. ¿Pero qué podían extenderse más? Pues con el papiro. Y no había papiro, se me trae otro papiro. No, con el papiro, pues, ciñete a ese, pues. O sea que no comparemos, pues, no comparemos con un escritor actual que lo hace con su pluma, saca su pluma, menos con otro que dice, tráete la computadora y verás. No, ellos escriben al cálamo, una plumita con así escribían. Ahora, ¿quién te dijo que había espacio? Hagan el ejercicio, no pongan espacio entre palabras y a ver qué les sale. Y así escribían ellos, no escribían con espacios. Entonces, letras, ¿cuántas letras? ¿Alguien se ha puesto a escribir? A pensar en eso. ¿Cuántas letras le cabían a un papiro? ¿Cuántas? Entonces, ¿sabes qué? Te encargo, hay que me le copies. Oye, espérate, ¿cuánto? ¿Ya te llevaste otro papiro más? No hay, ya no hay.
Pero luego llegamos que ya se compuso la cosa. ¿Por qué? Porque viene el cuero, y entonces el cuero, tanto la primera parte, cuando se hace por la parte interna del animal, que es lo que se escribía, cuando se logra quitándole el pelo, entonces ya vamos a llegar al papiro, y luego en el siglo VII, bueno, pues va a llegar de China el papel, pero no estamos en esos tiempos, estamos en los tiempos anteriores, y hay que reducirse al cuero, en el mejor de los casos, y mucho papiro. O sea que eso no se toma en cuenta. Los autores no hacen lo que ellos quieren. Los editores de libros y los redactores de revistas, el día de hoy aquí hay algunos, que, ay, me haces un artículo, 1200 y tantas palabras o más que palabras, letritas. No, no me vengas con que, no, mira, me salió yo no te publico eso. No, te dije 1500. El libro tú iba a tener cuántas, pues era muchísimo más entonces. ¿Cuántas palabras? ¿Cuántos rollitos? O sea, ¿cuántos vamos a cortar? Fíjate que me salieron de más, pues se van a salir de más. ¿Cómo? El día de hoy, pues vean a cualquiera de ustedes que escribe en un periódico, que escribe en una revista, que va a hacer un libro, cuántas hojas. Si es hoy, échense 2000 o 3000 años atrás, que nunca habíamos pensado todo eso. ¿Cómo era esto en la antigüedad? Los 20 o 30,000 palabras concedidas al autor de un artículo harían soñar pues a los redactores de la historieta de José y sus hermanos. Ay, me haces una historieta de José y sus hermanos. Muy bien. Ay, a ver cuándo te sale. No, ¿qué te sale? Tiene que llegar a como está. No había que pasarse de cierta medida, había que calcular muy bien. Mi profesor Langlamer, quien le debo mucho de esto, tanto en en su lenguaje como en sus consejos y después sobre todo en sus análisis desastrosos que hacía cualquier autor en la revista, perdón que lo diga, está muerto. Decía la medida no se debe pasar, no puede ser establecida sino decirlo en función de la hoja. Para muchos de los redactores cuidadosos de evitar el derroche de hojas, de facilitar el trabajo de los escribas y de preparar una edición conforme a sus propios cánones de equilibrio, de medida y a la exigencia de unos así llamados intelectuales, que no eran escogidos entre los más ricos, la media a la que se había que sujetarse significaba la cifra por alcanzar. La mejor explicación son de las cifras redondas y perfectas o simbólicas a las que llega el recuento de palabras y divisiones, grandes o pequeñas, en los diferentes estadios de la redacción, es que corresponden hasta en las últimas redacciones dignas de este nombre, porque nosotros es una redacción, bueno, esa redacción está sobre palabras, cuánto le vas a añadir, dónde le vas a añadir. Además, por ejemplo, en la historia de la sucesión al trono de David, cualquiera de ustedes que lee el capítulo primero, dice, qué bien, pero David ya no sabía ni por dónde, hombre, pues, ya estaba viejito, ya no tenía fuerzas de nada, ¿cómo iba a poder? Entonces, ¿cómo aparece después dando órdenes como si esto y aquello otro? Y después, no se te olvide de Siba, no se te va a olvidar, hijo mío, que acuérdate cuando llegamos, lo que me dijo, O sea, no se te olvide significa la cabeza. Qué buen rey David. O sea, ¿quién escribió eso? Si veníamos tan bonito acá con la revuelta de Absalón, o sea, David llorando, David, un hombre que hizo penitencia, etcétera, etcétera. Y además de eso que pues le colgaron allí lo del hijo, ¿verdad? Pues el hijo, ¿quién es el hijo? Salomón, pero le puso un redactor, le puso su frasecita y ya metió, tuvo otro hijo que es Salomón. Y le dijo, no, pues el otro se murió. Entonces está muy bien hecha o sea, todos esos, si no se lee cerquita y no se ve, pues ¿cómo? Esas revistas además eran revisadas porque se iba a meter, no tengo que rehacer, tengo que contar con todo lo que está y seguirle para poder llegar con sobriedad a es que es uno de los rasgos dominantes. Precisando pues los resultados de la crítica formal para la primera edición de la historia de la sucesión al trono, lanzó una conjetura que fue el primero que lanzó, de los primeros, Langlamer,
No es cierto, él decía que era el primero, no el primero, porque ya su maestro Menahem en Harán y en la Universidad Hebrea ya lo había hecho. No pudiendo explicar todo por la casualidad matemática, se preguntó si ese calculador no sería fundamentalmente la hoja, o sea, lo que les digo, cuántas hojas, cuánto tienes de espacio, cuánto vas a necesitar, lo que invita a llevar a contar las palabras. En esta palabra, pues, todo se medía y lo que se hacía después era refinar, mientras que el relato estaba más perfecto y medido, era más fácil prever los gastos. El empleo del papiro en la época real explicaría mejor por qué los autores y editores debían cuidar con esmero el asunto de su puesta en página, si querían evitar no solo desperdiciar las hojas, sino multiplicar los rollos. Que algunos documentos perexílicos hayan exigido varios rollos es probable. Va de acuerdo con la teoría de que algunos autores anteriores al redactor, o autor ya vista o eloguista, como nos dicen, no tenían la amplitud que dicen en tanto estudio de que se echan ahora, que lo que les dice la teoría clásica crítica, que ya existían pedazos, trozos. Los paleógrafos deberían calcular pues la puesta en páginas. El autor quiero yo proponer porque el tiempo se nos va y todo esto pues está en consonancia, quiero hacer un resumen con lo así llamado método histórico crítico, lo valedero del método histórico crítico. No es todo, como ya nos han dicho, la palabra es abierta. Más en concreto con el método llamado de la Literaturkritik de la Escuela de Múnich. Ustedes saben que la cabeza empezó con Richter, con su famosa Geschichte Methode. Hay que tener en cuenta, pues, entre lo que dice el pasaje bíblico examinado, distinguiendo lo que el autor originario quería decir, y lo que la Daiberun dice, lo que Dios quiere decir con esas palabras, es decir, el libro abierto de Humberto Eco. El libro abierto. El libro está abierto para la interpretación. Tú lo tienes que hacer. No está cerrado. El autor engendra un libro y este es un hijo. Y el hijo no eres tú, es independiente. Se parece a ti, pero es tu hijo y tiene libertad. Entonces, eso mismo pasa con el libro, quiere independencia y autoridad. Para hacer un ejemplo, pues dije, pues ponerme otra vez a irme con David, ya dejemos a David en su paz, que no hayan todavía su tumba ni su cuerpo. Me voy a reescribir a uno de los pequeños pasajes que hay. Ustedes saben que en el capítulo del libro de Samuel, el libro de Samuel II, que se terminaba pues, con la última revuelta de Siba, le añadieron 4 capítulos. Esos 4 capítulos el 21, 22, 23, 24. Y esos 4 capítulos lo hacen como ellos tienen su estilo, el estilo redondo, en círculo. Ponen una narración, 21, la narración de la mujer aquella que con sus hijos está porque no los quieren sepultar y está toda la noche, etcétera, etcétera. Y que es una crítica velada al rey David que no mandó sepultar esas figuras ni al rey Saúl, sino que lo trajo después, etcétera. El capítulo 21 no tiene una narración de llamada, crimen y castigo, por decir algo. ¿Cómo se relaciona con el 24 que David que quiere hacer un censo y viene todo lo que ustedes ya conocen? 21, 24. En el centro que ponen ellos normalmente céntrica, van a poner el Salmo de David, 22, 23, luego ya la acción de gracias de David, la bendición de David, y van a entresecar ahí de algunos grandes de la época de David, diríamos de héroes. Yo voy a tomarme la libertad de exponerles de estos héroes una pieza chiquita, son 6 pedacitos que pusieron, los juntaron ellos, como saben hacerlo. Y yo voy a exponerles del 17 del capítulo 23, del verso 17, del 13 al 17. Primero nos habla anteriormente de los 30 y de 3, pero esos tres no los nombra.
Después de esto viene el 17, el versículo 13 al 17. Cierra con una vista retrospectiva, el plural demostrativo, no singular. Quiere ser un final, pues, de la parte segunda, como a continuación. Es una pieza que se sostiene por sí misma, son pocos versículos, 13, 14, 15, 16 y 17, son 6. Tiene su propio y completo complot. ¿Por qué? Porque es una narración y como toda narración es como el triángulo, rectángulo, que tienen sube la tensión hasta que llega al desenlace. Pues también está pequeñamente. ¿De qué se trata? Del agua, que David tiene sed y que les dice así como un deseo, ¿quién pudiera tener agua? Esa agua corriente que en Belén, allá en la entrada que estaba ese pozo de agua fresca, donde pues no estaba, él dice, donde en Mesudá, allá en el sur, desierto por un lado, la Shefela por el otro lado, que también esa parte no era muy bondadosa, y él quería agua. Esto es lo que esta pieza se sostiene pues con su propio complot. Tiene una introducción, el 13-14, donde presenta a los tres, no dice el nombre de esos tres, de esos tres héroes. Formula el verso 15, después de presentarlos el 13-14, en el verso 15, formula el problema, David tiene sed. El verso 16 ofrece la intrépida acción de los tres, esos tres, y inmediatamente se van, atraviesan las huestes filisteas, no dice cómo, ni en qué momento, ni cómo lo hicieron, llegan a Belén, sacan el agua y se la entregan a David. David toma el agua, antes de tomarse le dice, no, esto es costo de sangre, pudieron matarlos, es una acción que traería eso, entonces toma el agua y la derrama sobre la tierra en honor del Señor. Eso es lo que pone. El movimiento del descenso es continuado en el llegaron con el que empieza. Hay 4 cláusulas que se repiten A, B, con vistas alternativas es David, Filisteos, A, B, A, B. David está en el oeste sobre un refugio llamado la cueva de Adulam. Entonces dicen, caramba, Adulam, ya me recuerda yo un Adulam. ¿Dónde está ese Adulam? Pues David, cuando ya no hallaba las puertas, ¿dónde? Pues se juntó con una bola de forajidos, bandidos, sinvergüenzas y todo eso. Y lo hicieron su jefe. Pues Adulam. Y ese Adulam, ser una cueva que está en el sur de la montaña, no está en la Shefela, en la parte plana. Y ese Adulam me recuerda también, también en el libro del Génesis, por ahí aparece. ¿Con quién aparece? Pues con Judá. También esa misma cueva de Adulam, con Judá. Y en el asuntito aquel de su nuera, que se metió con su nuera, si es de que eso es lo que ya, el texto ya me está lanzando, la misma palabra me está lanzando, no a que se repita lo mismo, sino a que es una cueva famosa, trae sus recuerdos. Entonces, esa es una cueva que indica los inicios guerrilleros de David, porque por todos lados lo perseguían, según los libros sagrados. Saúl por un lado, por otro lado los filisteos. Así es de que, ¿qué le quedaba? Pues unirse con bandidos y que lo defendieran y defenderse. Entonces, esto en regimiento completo, dice, está acampando en el valle de Rafaim, donde está la famosa escena del 17 que nos habla con Goliat, del primer libro de Samuel. Entonces, ahí estaba lleno de filisteos. Es un valle con un rillito, cortando pues a David de su territorio tribal. Adicionalmente, el enemigo tiene un puesto o base alta en Judá, donde en la ciudad alta de Rafidim, está en la parte alta aquí en Betlehem, ahí está Belén, pero ese Belén pues está ocupado, ahí había nacido David, pues sí, pero está ocupado. 3 de los héroes de David bajan con la resolución de alcanzar Adulam, llegan a la conclusión de que su ruta va de las montañas de Judá a la Shefela, que está llena de peligros. La literación que tenemos entre Mesudá, que es el fortaleza, Mesudá, Amasab, es parte del quiasmo David, fortaleza, puesto, filisteos.
con lo que se hace ver la diferencia en la posición militar. La primera es defensiva y la otra es ocupacional, o sea, activa. O sea, la primera, David se está defendiendo, por eso lo orillaron hasta allá y no le queda, y los otros están en posesión de la tierra. En Rafidim están los filisteos y en Belén están los filisteos, que está a un ladito. Tiene pues formas verbales el verso 3, con que termina, y las nominales, el verso 14 que le sigue, y cada una con la adición as. Entonces, el primer añadido de todo el cuartetito este chiquito son tan pocos versos. Para la cosecha dice que está en la línea de David, con el último que está en una línea enemiga en Belén. Este nombre no necesariamente significa la casa del pan, pero puede entenderse en ese contexto literario. Esta hilación pues nos marca una larga introducción. Se sugiere que la cosecha y el pan están amenazados y una anticipación tiene lugar en el verso 15. Es cuando David expresa, porque el pan no se hace solo, sino que necesita agua y él quiere agua. Es una frase optativa indicando con eso lo irrealizable del deseo. O sea, yo quisiera, tal vez, yo quisiera, pero no les dice que vayan por agua. Quisiera agua. Ambas en la realidad es irrealizable esto. En la realidad y artísticamente significan más que la palabra literam. Comida está a menudo psicológicamente por el alimento, el Betlehem, por la tierra que están en la cosecha, como dice al principio, están en la cosecha del trigo. Así la primera edición del cuarteto por la cosecha que ocurre en la línea sobre David, a la última que ocurre en la línea enemiga, Belén. Este nombre no necesariamente, como les digo, significa la casa del pan, pero puede ser leído en el contexto literario. Esta liga abarca la directa, larga introducción como en un cuadro pictórico, es valor semántico. Se sugiere que cosecha y pan están en peligro y se pone una anticipación en el verso 15 que pide por agua. Además, agua y pan, ambos en realidad es una obra de arte. Normalmente significan más que lo que dicen. Alimento está a menudo emocional y psicológicamente por nutrición. David está amenazado de ser cortado de sus raíces de nacimiento, y aún antes de que él mismo lo mencione la palabra agua, el narrador ya ha anunciado el ansia del agua. No hay piel con un definido objeto enfrente en el verso 15, sino un hitpael sin la restricción, sin ningún complemento, así es que el lector entiende. David está lleno de ansia. La naturaleza especial de esta sed está marcada por la postura del narrador. Al hablar acerca de esto, es la dura cuestión: ¿quién me dará agua para beber? David está pensando en la cisterna que está en la puerta de su lugar de nacimiento y no puede quitarse esta idea. La distancia entre Adulam y Belén y viceversa es tan grande y toma tanto tiempo para ir allí, sin incluir los obstáculos de los enemigos, tanto que por el solo tiempo que se necesita, no queda sino el poner una simple ansia de sed. O sea, eso es tan imposible que ojalá, como nosotros decimos tantas cosas, ojalá yo fuera a Europa. Sí, algún día irás. Un par de días partiendo de su entorno, pero pasado mañana podría contar con ellos y gracias a la genuina agua, la de su propia genuina fuente de su tierra, que la localiza en el mapa y que el lector la puede leer psicológica y geográficamente. David está ansiando el agua corriente de la verdadera fuente. Los héroes lo entienden, por eso están dispuestos a emprender algo que ningún mortal se atrevería a intentar razonablemente. Tienen que pasar de nuevo por las líneas enemigas y sacar agua de debajo de las narices de sus mismos enemigos. El verbo expresivo Vayibra de Bará, con que empieza el verso, irrumpieron. ¿Quiénes irrumpieron? Los Tanashim, o sea, los hombres, no los nombres. Nos hace sentir la irrupción pues de los tres héroes a través de las líneas filisteas. Estos capítulos, como les decía, son adiciones tardías que pueden hundir sus raíces en hechos valerosos, llamativos, que tenían alguna referencia con David, puede ser. Dejan al lector la impresión de que hay una ambivalencia acerca de la figura de David, algo parecido a lo que le queda a uno al leer el capítulo, como les digo, primero del primer libro de los Reyes,
que le queda a uno, bueno, ¿hizo bien David o no hizo bien David? ¿No debía darle a su hijo que le seguía el trono y no a Salomón? ¿Qué hizo los profetas y la mujer, etcétera? Lee uno y se queda con, ¿está bien o está mal? Tenemos ven el parentesco. De acuerdo con esto, tenemos el día de hoy un relato, una narración, una historieta, y así debemos leerla. Está compuesta de la presentación de un problema, la sed de David, que se presenta como el centro de la narración. Se presentan las dificultades, la distancia, la ocupación de los enemigos en la tierra, por donde se puede obtener el objeto deseado, poseer el agua. Se describen las dificultades de un más o menos. Como una acción heroica narrativa de tres héroes, así se presenta. Es lo que nos presentó, como les decía Humberto Eco en su libro, El libro abierto. El texto sigue dándome a mí sentido lector, pero el género, forma literaria, ya me está indicando una manera como lo debo entender, donde el desenlace es lo principal. ¿Cuál fue el desenlace? Otro asunto es investigar sobre si es histórico o no es histórico. Eso es otro problema. Como te lo está enseñando, te está enseñando que es una narración, un relato, por eso de relato, de refero, del verbo latino, volver a leer. Es para que vuelvas a leer y a leer, a leer, para eso es el relato. Y es un relato, una narración. Da la impresión de que este relato se refiere a los años en que David, como jefe guerrillero, intentaba que su grupo o pequeño clan se instalara en la región sureña de Canaán. En la parte costera de Canaán se habían instalado los filisteos. Sabemos eso perfectamente, segurísimo por los textos egipcios de la época de Ramsés III. Las excavaciones en esta región lo confirman ahora claramente entre los pueblos del mar que iban a instalarse en el delta egipcio. Ellos iban a Egipto, ¿no? ¿Qué les interesaba? Canaán, Canaán pedregoso y con esa pequeña llanura del Sarón, que era muy poco, o la baja que está donde se van a quedar los filisteos. Les oportuna, el faraón está de acuerdo en que los filistín y los tejer se queden en esa parte. Buscaron asentamiento pues en esa Shefela, que es la parte meridional de Canaán. Contra este pueblo David se enfrentó para establecerse con su gente en la parte sur de Canaán. O sea, en la parte sur. ¿Por qué no se, pero hombre, por qué no se estableció ahí donde están las ciudades cananeas, donde están las ciudades filisteas, Tel Aviv, cerca de Tel Aviv, toda esa parte llanura tan bonita? Pues porque los otros tenían más fuerza, hermano, eran más fuertes y no podían. Entonces, ¿qué le quedaba? Pues vete para el cerro, donde está barato, allá en el cerro, en los cerros allá, y allá te estableciste. La parte, pues, contra ese pueblo David se enfrentó, no pudo al inicio y tuvo que contentarse con una instalación en la parte meridional de la montaña. Del tiempo de estas andanzas sería nuestro texto. ¿Por dónde correría? Pues por la gente, como cuentan, como os decía, algo, digo, no parecido, pero por ahí anda la gente que habla de su tierra, que de dónde eres, de tal parte, que hay esto, que un héroe, que el tigre de quién sabe dónde, y así también esto. Contra este pueblo David se enfrentó. Del tiempo de estas andanzas es el texto. Hay una alusión en primer libro de Samuel, en el capítulo 22, del 1 al 3, donde se nos habla que David, perseguido por Saúl, que pretendía formar su reino en la región llana que estaba al norte de Jerusalén, tuvo que reunirse en Adulam. Como les decía, que se le juntaron unos 400 hombres, gente en apuros o llena de deudas, de mal vivir y desesperados de la vida. David fue su jefe. Este lugar de Adulam es conocido en el libro del Génesis como le decía. David pues intentó y logró instalarse con su grupo en la parte montañosa del sur de Canaán. Después intentó instalarse en la región de la llanura, en la Shefela, donde había tierra cultivable y agua, pero los filisteos ya estaban ahí, como les decía. Poco a poco, pues, David se va a ir con todo, apoderando él y sus sucesores de la tierra filistea, poco a poco, aunque nunca completamente, como lo vemos ahora en las excavaciones últimas, pues se ve claramente. Ashkelon y Ashdod. Ashkelon no deja muchas huellas de la presencia israelí. Porque es esta pequeña anécdota e historieta que guarda pues en germen esa lucha de David contra los filisteos, que en esos tiempos poseían Rafidim, cercano a Belén y a Jerusalén. Acuérdense que de Jerusalén a Belén son 8 kilómetros.
La narración nos habla de una hazaña, un hecho valeroso, como son los hechos heroicos de nuestros pueblos. Se recuerda lo fundamental de la acción, siempre en esas acciones. David está en la montaña, le faltan provisiones, pan en concreto y agua, expresa su deseo irrealizable, como les decía. 3 de sus hombres le llevan el agua, le solucionan el problema por lo pronto. David, como la anécdota que nos cuenta Arrio de Alejandro Magno, dice este historiador que Alejandro Magno cuando quería llegar hasta para pelearse con el famoso hombre poderoso que estaba en el este de Heracles, llevó a todo su ejército, y todo su ejército, el que ha leído un poco de Alejandro se dará cuenta, estaba muy molesto porque seguía y seguía y seguía y nos estamos alejando de Macedonia cada vez y más hasta que de aquí no nos movemos. Y entonces bajaron por Pedrosia, por esa parte, y uno de el capitán de los barcos se fue con una parte de la tropa para regresar a Babilonia, y él se fue por el desierto con otros soldados. Y estando él en el desierto, cuenta este historiador, que dijo, ¿quién me trajera un poco de agua? Y 2 soldados se fueron le trajeron agua. Se parece, no hay dependencias de nada, dependencia muy tardío. A lo mejor, como esto segundo de Arrio es del tiempo en que Alejandro empiezan a magnificarlo. Ustedes saben que se llegó a magnificar a Alejandro Magno tanto que hasta una iglesia a San Alejandro. O sea, que Pompeyo, quien fuera Alejandro. O sea, Alejandro es el prototipo hasta el día de hoy. Entonces, la novela, entonces esto da la idea pues de una novelita, pero es curioso que la escena es la misma que se cuenta de David, y desde luego lo de David es muchísimo antes que lo que nos cuenta Arre. Bueno, pues esta es la pequeña contribución que yo quise escribir, y le puse nomás contaron los autores bíblicos. Contando cuántas palabritas, y añadiendo de acuerdo a las palabritas para no dejar el centro, siempre de una manera concéntrica. Y como ellos todavía los masoretas, ustedes lo saben, cuando lo pone al final, sum, pues el sum, ¿cuántas letras fueron? Por ejemplo, de este libro de Samuel, ¿cuántas fueron? 1506. Besum, son los pesukim, pesukim, son Elef, Meot, Beshesh. Esa es todavía ellos traen la idea de contar, imagínense los anteriores. Y estamos hablando de los masoretas, que tenían para hacer que el texto pues no se cambiara, era otro de los móviles que tuvieron los masoretas. Por eso le puse yo contaron los autores bíblicos. Y ese ejemplito, y desde luego que el que me enseñó, sí me enseñó algo, fue el Anglamé, y es cierto que no lo aceptaron porque en el 82 uno de sus congéneres, que le decían Popoc, Dominico, de l'École Biblique, escribió un artículo, Exégèse en Sorbonne, Exégèse dans l'Église. O sea, ya lo que nos decía con mucha atención el padre Máximo, o sea, exégesis en la iglesia o exégesis en la Sorbona. Y entonces el Anglamé estuvo 3 días, perdón que diga ese, de hecho, pues no creo que sea enderezamiento de él, con enfermedad, que le duele mucho el estómago, estaba tan enojado que 3 días no fue a la clase ni pudo atender a mi amigo, que andaba yo con el problemita de la tesis que no se finiquitó nunca, de David, de Samuel, el rechazo de Samuel, capítulo 17. Y se enfermó de coraje, yo creo. Y luego dijeron ahí que nos iban a invitar a los alumnos, pocos que éramos ahí, que nos iban a invitar a una discusión, que el Anglamé y Popol. El otro estaba listo, pues, pero el Anglamé nunca estaba molesto, como que le pegaron. Pues no sé, pues yo creo lo que decía él, simplemente para decirlo en su honor, como yo andaba trabajando con él, vuelvo a decir, por culpa mía no terminé el final porque me llamaron de México.
acá de Zamora. Fui con el director en la Universidad Hebrea porque quería cambiar de asesor y le pregunté, le dije, oiga, profesor, pues yo quiero cambiar, no hay por aquí uno que se dedique a Samuel, a los libros históricos, en concreto a libros de Samuel, porque yo estaba haciendo una tesis sobre este capítulo y si mire, le voy a dar un domicilio de un profesor de aquí de Jerusalén, que después del que escribió el libro, nadie sabe más que él. Me dice, François Langlamé. Digo, es el mismo. Gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Bien, pues pasamos a la sesión de preguntas. Si alguien quiere formular una pregunta, puede alzar la mano. No se amontonen. También si alguien vía Zoom quiere formular una pregunta, recuerde escribirla en el chat y nosotros le damos voz a su pregunta. ¿Se animan? Bueno, al menos nos dejó una grata sorpresa el saber que la investigación bíblica no se puede limitar solo a las cuestiones de erudición, sino de una actitud reverente ante la palabra, basarnos en lo que está escrito, no hacer tantas novelas ahí de qué pudo haber pasado, si hubieran escrito otra cosa y así. Yo creo que el padre Duarte ha abierto para todos los amantes de la Biblia un camino para entrar en diálogo reverente, un diálogo también edificador con la Sagrada Escritura. Y si nadie se anima a hacer alguna pregunta, pues vamos a hacer el reconocimiento para el padre Duarte por su conferencia titulada Contando y ajustando, compusieron los autores bíblicos, tomando como ejemplo este texto, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 13 al 17. La Asociación de Biblistas de México le otorga, padre Duarte, el presente reconocimiento. Le damos un fuerte aplauso